El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Hola a todos, un placer y un honor poder estar aquí en un espacio genuino como lo es Aquí se habla libertad, un espacio de Pedro Uruchurtu, y que hoy me tocó la oportunidad y el honor de conducirlo. Él no pudo acompañarnos por compromisos internacionales. Y hoy es un programa muy especial, no solamente porque me acompañan dos grandes amigos, sino porque además vamos a tocar un tema que sin lugar a duda demuestra el trabajo que hay que hacer por la nueva Venezuela. Pero antes hay que agradecer a quienes hacen esto posible. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Sarcaya. En la producción, mi querida Malala Nogales y Catherine Manzano. Quienes en los controles, Terza Arteaga. Recuerden que pueden seguirnos en la página web rcr.tv y recordar las redes sociales de Pedro Uruchurtu, que es @Uruchurtu. Las mías personales, @Justo Navarro JE. Mis invitados, la mañana de hoy, tenemos a Jorge Olavarría, especialista en opinión pública y profesor universitario, y además también es como un profeta. Jorge Olavarría es como un profeta. Y también tenemos a mi querida Yelitza Rivero. Ella es profesora universitaria de filosofía con maestría en filosofía. Hoy vamos a hablar qué vamos a hacer nosotros cuando pase este conflicto, el posconflicto. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a ver esa nueva Venezuela? ¿Y cuáles son los acuerdos en los que vamos a llegar? ¿Qué hay que perdonar? ¿Qué no hay que perdonar? Porque sin lugar a duda, la violencia cambió a la sociedad venezolana. El tejido social descompuesto. Tenemos una institución natural como la familia que está desdibujada, con miembros que a causa de la violencia o la inmigración hoy no se encuentra aquí. Y me gustaría comenzar con usted, con el profesor Jorge Olavarría, el profeta. Él es el profeta, para mí, lo bautizamos así. ¿Qué vamos a hacer teniendo un tejido social como el que tenemos actualmente? ¿Qué hacer con el chavismo? Es un debate ético, moral. ¿Perdonarlos? ¿Pueden estar en una transición? Bueno, gracias por la invitación. Terrible el título que me das de profeta, muy antipático. Comencemos por el hecho comencemos por el principio, digámoslo de esa manera. Es importantísimo saber lo que no quieres en tu vida. Es importantísimo saber lo que ya probadamente no sirve, lo que no tiene utilidad. Pero muchísimo más importante es saber lo que no quieres, es tener claro lo que sí quieres. Ese concepto quizás suena banal, pero si te pones a ver el comienzo de todas estas repúblicas que polulan América, el concepto en realidad comenzó con algo que no queríamos. No queríamos estar bajo la tutela de un rey, de una potencia extranjera, que llamábamos extranjera, porque en realidad éramos parte de diferentes imperios. Los Estados Unidos de Norteamérica se basa, que es la primera república que se crea en América, se basa en el hecho de que no están de acuerdo con la manera en que los están tratando. Están en desacuerdo. Explican de manera clara lo que no desean sigue pasando. Por supuesto, como el rey tiene la última palabra, inclusive la primera, no había manera de transar eso. Entonces, finalmente, cuando los Estados Unidos se forman, recordemos eso es importantísimo. Cuando los Estados Unidos se forman, están absolutamente claros de que se libraron de lo que no querían, pero no tienen la menor idea de qué quieren, cuál es el referente. ¿Cómo comenzamos? Ya que atrapamos la carreta, ya que el perro atrapó la carreta, ¿qué hace con ella? Los americanos en sí no tenían una idea clara, y hasta que la tienen, hasta la famosa frase de Franklin cuando sale de la asamblea en 1798, que una señora lo detiene y le dice: señor Franklin, ¿qué es lo que lograron allá adentro? Por fin, ¿qué somos? ¿Somos una monarquía? ¿Qué somos? Porque no había mucha referencia. El señor Franklin le dice: señora, somos una república si nos podemos mantener así.
Eso es fundamental, el saber qué queremos. Entonces, Ok. trayendo eso a Venezuela, tenemos referentes incontables. Esto es un fracaso absoluto. Tú le preguntas a un chavista en buena lid qué deja el chavismo, qué deja 20 años de esto. Y la verdad es que no te puede decir nada concreto. Se pueden poner a filosofar, pueden alzar el dedo y hablar de temas hasta bonitos, pero concreto, hecho, conciso, no hay nada. Entonces, absolutamente estamos claros de que este sistema no funciona y no ha funcionado ni va a funcionar en ningún país donde... O sea, para plantearlo más brevemente, si el marxismo clásico puro, digamos honesto, no pudo estructurarse, no pudo ser funcional en países como Alemania y como Corea, ¿qué puedes pedirle al resto del mundo? En breve, el sistema no funciona. No le demos añadidurías de mala fe o de corrupción humana o de perversión. No. Sencillamente el sistema praxeológicamente es inviable, no se puede llevar a cabo. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con el chavismo? Porque voy a citar algo que usted dijo y quiero que aquí Yelitza participe. Usted dice, el comunismo no puede ser derrotado porque es una idea. Lo que sí se puede y se debe derrotar son los demagogos que utilizan las ideas para venderse como salvadores superiores cuando son unos arribistas rastreros con la integridad moral de un camaleón. Bueno. O sea, ante un Estado criminal. Sí. O sea, si queremos construir una nueva Venezuela, ¿qué debemos desechar? Sí. A su juicio, ¿qué pasa? Sí. Ayer puse un tuit en esa misma línea. Yo casi nunca tuiteo, pero ayer con lo que estaba pasando con el TIAR, sencillamente me dio un espasmo y tuve que tuitear. Yo evito el tuit. Sin embargo, aquí está, pues lo estoy admitiendo. Ayer puse un tuit referente a la narrativa de México, ¿no? Porque yo viví un tiempo en México y quiero mucho a México, le tengo un afecto tremendo. Y dije, qué terrible la situación de México, que están con un enemigo externo que los humilla y un enemigo interno que los pone en este parasitismo inútil marxista. Entonces, qué terrible estar en esa situación. Ahora bien, esa situación se está repitiendo aparentemente en todas partes del mundo. Mira a Inglaterra con Brexit. Tú no puedes elegir a Corbyn, que es la opción en contra de los conservadores, que tienen muchísimo tiempo, y de Johnson. Tú no puedes elegir a un marxista duro como Corbyn. Sencillamente no es elegible. La sociedad no lo va a elegir. Entonces, que se quedan con la loca demagogia de los brexiteros y del grupúsculo que le está haciendo un daño a Inglaterra terrible. No lo sé. Por ejemplo, en los Estados Unidos está resurgiendo una narrativa marxista completamente fuera de moda, completamente insostenible, completamente antiamericana. ¿Y qué es lo que la estás postulando? La estás postulando de que el otro lado, el de la derecha, tienen un demagogo, un hombre que yo calificaría como una de las amenazas más grandes que ha vivido la humanidad en los últimos 200 años. Y la verdad es que no tienen opción. Entonces, las próximas elecciones, lo más probable, ya que me acusaste de profeta, lo voy a decir, lo más probable es que Trump no gane, pero los demócratas van a perder. Por lo tanto, Trump va a seguir siendo presidente. Yelitza. Comparto la posición del profesor. Siento y se percibe que a nivel mundial y sobre todo en Latinoamérica está calando nuevamente este discurso. En el caso específico de Venezuela, creo que una de nuestras labores y nuestras funciones es desmontar ese discurso, mostrar que es algo que se ha perdido un poco en la sociedad venezolana, esa relación causa-efecto que no tenemos para que se puedan desmontar estos discursos que nos han llevado a esta situación. Porque vemos la reaparición en Argentina del Kirchner, vemos la reaparición de la guerrilla en Colombia. Entonces, desmontar ese discurso y que cale en la gente una relación de causa y efecto de qué es lo que nos ha llevado hasta acá. Sistemas como estos no pueden regresar. Como comentaba el profesor, son inviables. Llevan a esta situación que tenemos. Pero esto tiene que ser desmontado desde distintos ámbitos. Y la gente tiene que dejar el discurso vacío y entender estas causas y efectos que desconocemos y que, como tú señalabas, la memoria del conflicto la perdemos en breve. O sea, no mantenemos esa memoria de cómo llegamos hasta acá y por qué se llega hasta acá y cuáles son las causas. Esa es una de nuestras grandes debilidades para mi modo de ver la situación. Yo he leído
varias entrevistas que has dado y dices que para que una sociedad funcione debe haber un compromiso moral, porque en la nueva Venezuela el castigo físico no solamente no es suficiente, falta algo más. ¿Qué es lo que falta para construir una memoria de conflicto? ¿Qué hay que hacer para que las víctimas, como por ejemplo la jueza Fiuni, la familia de Fernando Albán, de Oscar Pérez, de todos estos héroes caídos, vean que hay justicia y que pueden de una u otra manera acordar ciertos parámetros en una nueva Venezuela? Pero me lo vas a responder luego de esta breve pausa publicitaria y ya volvemos aquí en Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Informe RCR presenta titulares. Colombia pide más ayuda de Europa para frenar la crisis migratoria de Venezuela. El exdirector del SEBIN, Hugo Carvajal, se negó a que España lo extradite a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Carlos Ñanes, economista y profesor universitario, aseguró que la decisión de Nicolás Maduro de retomar el control de precios solo generará más escasez en el país. Vamos a volver a advertir la presencia de mercados grises, de mercados paralelos, de los llamados bachaqueros, para poder tener acceso a los bienes y servicios, porque no se trata de nuevo de atacar la causa, sino de atacar una consecuencia. El gobierno de Nicolás Maduro confunde de manera torpe causas con consecuencias. Entonces, el control de precios, pero el factor fundamental de generación de la inflación, que es la producción de un dinero inorgánico con fines de financiamiento del déficit fiscal, no se ha logrado revertir. Más allá de nuestras fronteras. La policía hongkonesa prohibió hoy la manifestación prevista para el próximo domingo convocada por el Frente Civil de Derechos Humanos. En Israel, la oposición busca derrotar al primer ministro Benjamin Netanyahu con nuevas alianzas. Y en el mundo deportivo, en Grandes Ligas, el lanzador venezolano Joely Chacín sube hoy a la lomita del Rogers Center de Toronto para enfrentar a los Medias Rojas de Boston, 11:33. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Y estamos de vuelta aquí se habla libertad. Un honor estar compartiendo contigo, Yalitza Rivero, y con el profesor Jorge Olavarría. Nos quedamos en el corte. ¿Cómo construir realmente un compromiso ético con la sociedad venezolana? Y quiero puntualizar algo aquí, Yalitza, y yo sé que esto va a generar un poco de debate, no solamente aquí con quienes nos están oyendo, sino con nosotros acá. La ilegalización del Partido Socialista Unido de Venezuela. Un partido que sin lugar a dudas se ha comportado como una organización criminal que ha venido desdibujando valores fundamentales de lo que es una república, de lo que es una democracia. ¿Cómo hacer para reivindicar el tejido social? ¿Es viable ilegalizar el Partido Socialista de Venezuela? A mi juicio sí lo es. Sí lo es, y tiene que ser algo que además sea parte de ese castigo para que la sociedad entienda qué es lo que funciona y qué es lo que no. A tu juicio, ¿cómo lo ves? Fíjate, antes de ir a la pausa, comentamos de cómo reconstruir la situación del país, cómo vernos después de
de poder salir de esta gente. Comentamos que no es un hecho meramente judicial de leyes, sino que se necesita una participación también en el ámbito moral, de un compromiso. Este tipo de situaciones no tienen una respuesta definida o absoluta, si se hace ilegal o no. Es parte también de una respuesta y un reconocimiento de la sociedad, ¿no? Para algunos, todos estos crímenes cometidos por este partido debería ser eliminar la posibilidad de participación. Sin embargo, en algún momento comentamos que también es caer en lo mismo, que esta posibilidad de conciliar o de pasar a un estado donde se pueda convivir, va a tener que conceder en algunas situaciones. Lo hablamos en algún momento también con la transición. Vas a tener que conceder a que algunos personajes no sean castigados, porque no hay como un castigo absoluto y total para todos. ¿Como quién? ¿Una Luis Ortega Díaz, por ejemplo? No hay una lista de quiénes sí, quiénes no. Eso se va discutiendo en el camino. Hay unos cargos y algunos personajes que serán imperdonables, pero tienes una posición en la cual tienes que conciliar con algunos factores en un proceso de transición. Entonces, determinar si se elimina la participación absoluta va a pasar por un proceso, si pasamos por una transición. Se va a mediar. Jorge, ¿cómo lo ves? Bueno, si me permites, déjame dar una anécdota sacada de la manga de la historia, que la di hace unos días, pero la tengo fresca. Cuando los americanos y los soviéticos tomaron Berlín específicamente, ya dividieron el país, pero Berlín también lo dividen. Los americanos esencialmente quieren reponer los servicios para que la ciudad funcione. Y le preguntan, vamos a ponerte un ejemplo. Hans, ven acá, ¿tú qué hacías? Yo manejaba la bomba de agua número 23. Muy importante la bomba de agua número 23. ¿Tú eras miembro del partido nazi? Sí lo era. Todos los funcionarios públicos lo éramos. Bueno, Hans, ¿tú participaste en algún acto de genocidio? ¿Tú acusaste a la población judía? ¿Tú participaste en persecuciones, en acusaciones? No. Yo sencillamente soy un ciudadano, soy un ingeniero que maneja la bomba 23. Muy bien, Hans. Vete a la bomba 23 y hazla funcionar de nuevo. Hans se va a la bomba 23. En el lado soviético tienen el mismo problema. Tienen otra vez que hacer que la ciudad funcione. Llega el agente soviético y llama, Hans, ¿tú qué hacías? Yo manejaba la bomba 47. Ajá, Hans, ¿tú eres miembro del partido nacional socialista, nazi? Sí lo era. Todos los funcionarios públicos lo éramos. Contra el paredón. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el Berlín americano, el Berlín occidental, está funcionando a los 3 meses. El otro Berlín se mantiene en caos hasta el día de hoy. Esa pequeña anécdota es importante porque tú tienes que tener una lista enfrente cuando interrogues al funcionario. Y no solamente al funcionario, hay muchas personas que no están a la vista pública, que sin embargo se beneficiaron, fueron cómplices activos del saqueo y del horror que estamos viviendo. Pero tienes que tener la lista a mano. Tienes que saber en qué participaste tú. ¿Te dieron un crédito? Por favor. Porque si hay algo en que se especializó y lo hizo muy bien, es crear una red de complicidad social total. Al punto que yo me atrevería a decir, sin que me quede nada por dentro, de que todos los venezolanos en algún nivel fuimos cómplices de lo que está pasando. Y seguimos siéndolo. De lo contrario, no estaría pasando más. Todos tenemos una cola, un rabo de paja. Entonces, seamos honestos. Hay niveles que no se pueden permitir. Sin embargo, Italia no tiene ningún problema con aceptar los billones de dólares de un exfuncionario, exministro del gobierno llamado Ramírez. Sí. Los italianos son un poquito más pragmáticos que nosotros. No, un momentico. Ese señor tiene de alguna manera que pagar por el saqueo. Y hay muchos en esa lista. Sabemos y uno espera que la oposición pase más tiempo teniendo esas listas al día que peleándose entre ellos o viendo quiénes en esas listas les conviene tener de su lado para que les financien quién sabe qué proyecto, quién sabe qué porción de la Asamblea Nacional. Entonces, tenemos que hacer un acto de introspección y de honestidad que no va a ser fácil,
pero lo tenemos que hacer sin revanchismo, sin venganza, sin creer que regresar al pasado nos va a traer ese glorioso pasado que es la madre de lo que tenemos. Esos son mis argumentos. ¿Cómo se vive con quien te hizo daño? O sea, la víctima, ¿cómo le decimos? Porque a tu juicio quizás el Partido Socialista no deba ser ilegalizado. Para ti puede seguir funcionando como un partido normal, común y corriente. Para mí sí tiene que ser ilegalizado total. Él y todos los partidos que integran este polo patriótico, que es más criminal y que sabemos y que entendemos que cuando caiga Maduro, ¿por qué se va? Y lo vamos a sacar. Eso es una ruta ya marcada y lo vamos a lograr. Ellos no se van a los criminales no se van a quedar a la deriva. Ellos van a intentar otra vez regresar al poder. A mi juicio sí tiene que ilegalizarse de manera total, y las ideas perversas, las mentes perversas, hay que castigarlas y hay que construir una memoria del conflicto. Pero, Yelitza, ¿cómo se vive con quien te hizo daño? ¿Cómo yo, por ejemplo, y lo vimos en el caso de Colombia, cómo yo en un futuro congreso veo, no sé, a un Jorge Rodríguez, una Delcy Rodríguez, siendo congresista, cuando ellos han sido uno de los más perversos de todo este sistema? Por eso te comentaba que es importante mostrar a la gente las causas de esto. Es una decisión de la población. La sociedad tiene que decidir si quiere ver nuevamente a esos personajes. El poder también está en nosotros. Lo que pasa es que el ciudadano a veces se desprende de la responsabilidad también. Entonces esa responsabilidad nos queda a nosotros, estar conscientes del daño que hicieron y si lo vamos a permitir que regresen al poder. Pero tampoco puedo llegar con la posibilidad de decirte qué partidos participan o no. Yo tengo que dar herramientas a esa sociedad de que pueda escoger, porque si vamos al otro lado de la moneda, también como decía el profesor, hay opositores que también nos han hecho daño. Totalmente. ¿Y qué hacemos con eso también? Vamos con la misma, vamos bajo la misma línea. Entonces, esa herramienta se la tengo que dar yo al ciudadano, porque el problema también es que esto no regrese. Totalmente. Vemos lo de Argentina, regresan. Y regresan porque la gente lo decidió también. Sí, total. Entonces, también no es el Estado protector todo el tiempo. El ciudadano es responsable de esto. Y si bien, como señalaba el profesor, nos han presionado por todas las instancias para convertirnos en cómplices, también somos responsables. Tenemos una cuota de responsabilidad. Y está en la decisión de cada uno de nosotros decir si Jorge regresa, si Delcy regresa. Entonces hay que mostrar, por eso es fundamental mostrar que la gente entre con este recuerdo, lo que tú decías, la memoria del conflicto, porque esto se nos olvida a los 5 días, lo que pasó. No, la gente tiene que recordar y poner sobre la balanza, valorar, porque tampoco es que tenemos que estar detrás de todos. Y hay algo muy importante allí que yo, luego de este conflicto, yo no creo que se olvide nada, porque hay daños irreparables. Hay una generación la generación del hambre, una generación que va a crecer con daños cognitivos por desnutrición, que son daños irreparables. O sea, niños que desde su gestación están sufriendo desnutrición, y eso lo vamos a ver dentro de 20 años, como las capacidades mentales y físicas no van a ser iguales a los jóvenes actuales. Entonces creo que eso es una consecuencia total y brutal de este sistema hay daños perverso, que son imperdonables, pero que tienes que continuar y trabajar en función de ellos para superarlos. Hay daños irreparables, hay daños imperdonables, pero hay un proceso que tú tienes que pasar para poder pasar eso, no olvidarlo, mantenerlo, recordarlo, pero que tienes que actuar a otra instancia, porque si no el país no termina de avanzar. Esos daños irreparables hay que reconocerlos, hay que recordarlos, hay que saberlos, entenderlos, procesarlos, pero tengo que seguir al otro paso. No puedo esperar quedarme a ver que esos niños se mueran. Así es. Convivir, lo que tú decías, la juez Afiuni, Albán, son daños que no tienen un intercambio que los haga recuperar. Pero eso no se puede repetir. Yo creo que lo que debemos hacer al salir de esto es esta memoria, como tú señalabas, esta historia de que esto no pueda suceder. Porque ¿cómo reparas tú la pérdida que estuvo Afiuni durante todo ese tiempo? No, y algo muy importante que tú puntualizabas y que yo no quiero dejar a un lado es: hay oposiciones de la oposición que han hecho mucho daño y que también deben de pagar, y que ellos saben, y muchos entendemos que esta gente también intenta a veces desviarse de una ruta que la sociedad ha dado, porque sabes que también van a pagar. O sea, como lo dijo una mujer que admiro, que es María Corina, o sea, no le temen miedo a la intervención, sino a la justicia.
Pero aquí, Jorge, quiero que hagamos un ejercicio, es cómo podemos tener cosas tangibles para la memoria del conflicto. No sé, por ejemplo, el JM de los Ríos, convertirlo en un museo. Hospitales que se han convertido en campos de concentraciones no convencionales, dejarlo allí como que esto fue lo que sucedió en Venezuela, esto fue lo que sucedió con ideas comunistas, socialistas, con una lógica perversa. ¿Cómo lo ves? Bueno, ante todo yo tengo que, en defensa propia, salir a decir que yo no estoy dispuesto a conducir una narrativa o una estructura mental que conduzca a mis alumnos, a mis amigos o a los escuchas a confundir el concepto de la justicia con lo que patentemente está plasmado, que es el concepto de la venganza. Si revisas tu propia narrativa, te vas a dar cuenta que está ahí. Tú quieres ser vengado. Eso no es justicia. Eso es perpetuar la injusticia. Yo sé que el concepto es difícil y tú, como filósofa, me debes entender. A mí me tardó 30 años entenderlo. Yo pensé que estaba siendo sardónico cuando Sócrates dijo, cuando le preguntaron cómo se castiga al peor criminal, a un Hitler, a un Pol Pot, a un Stalin, a un Mao, A un Maduro, a un Chávez, a un Diosdado. ¿Cómo se castiga al peor criminal en su momento? Y Sócrates contestó, y Sócrates podía ser muy sarcástico, contestó diciendo, haciendo nada. Eso parecía contraindicativo, absurdo, busca pleito inclusive. No, yo creo que Sócrates estaba siendo honesto, haciendo nada. Porque si tú como yo crees que la esencia del ser humano es buena, es pura, es noble, llévalo un paso más arriba, es utilitaria, ¿verdad? 100 años de petróleo te corrompe cualquier sociedad. Entonces, esencialmente, tú estás castigando a la cima de la corrupción. Yo defino corrupción de la siguiente manera. Corrupción es un cargo de poder, es un cargo de privilegio que se abusa. Más nada. Eso es todo lo que es corrupción. Tú le diste confianza al policía para proteger a la sociedad y con su cargo está haciendo otra cosa. Lo puedes llevar a los legisladores, lo puedes llevar al presidente. Pero el hecho es que 100 años de petróleo te corrompe una sociedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Es muy difícil que la respuesta sea no. Los casos son muy raros. Tiene que haber una conducción muy especializada. El hecho es que 100 años de petróleo, una corrupción que llegó a la cima, una corrupción que imita el pasado. El testaferro no lo inventó Chávez, lo perfeccionaron. Okay. Las corruptelas ministeriales y los viceministros y los 20.000 puestos de gobierno no lo inventó Chávez. Fueron los adecos. De cierta manera sí, los adecos adaptaron una situación de bonanza petrolera a una alegría, a un jolgorio nacional. Y nos corrompieron a todos. Dame dos, está barato. Esa introspección yo la hago, yo la sufrí, tú también. Lo que pasa es que en cierto momento, cuando no era exagerado, no se puede comparar la corruptela de los 40 años de intento de democracia con la barbaridad que hemos vivido en estos 20 años. Esto es una grosería. Se pasaron de todas las rayas posibles y por haber. Ahora bien, ¿se pasaron de la raya en qué? Se pasaron de la raya en un sistema que ya estaba creado y que funcionaba y daba muchos beneficios. Y tú cállate y coge. ¿O no? ¿O eso? Jorge, nos tenemos que ir a una pausa. Ajá. Pero tú estás hablando aquí de venganza, de un proceso de justicia. A su vez, a mi juicio, y aquí los que están escuchando, bueno, que el proceso de venganza quizás es algo natural. Y quiero recalcar aquí, yo no estoy buscando vengarme, yo estoy buscando que se aplique la justicia. Y mi compromiso, además, es por esos niños que le han quitado su inocencia y que se le debe hacer justicia. Se le debe hacer justicia, no es una venganza, es ponerle mano dura a las mentes perversas y criminales que han socavado la nación, que han desdibujado la república en Venezuela y que no me como el chantaje de que esta gente puede rectificar y puede cambiar. Vamos a una pausa y al regreso quiero que le des un mensaje a la oposición, esa oposición que habla de acuerdo, una que dice que no, que debe haber una justicia profunda y severa. Y tú también, Yalitza, que me digas
a qué nos enfrentamos moralmente, éticamente con el chavismo. Vamos a una breve pausa y ya volvemos aquí. Aquí se habla libertad. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Porque tú lo querías, Ávila Gallery te lo da. Todas nuestras obras de arte al 50% de descuento. Sí, escuchaste bien. 50% de descuento en todas las pinturas, grabados, serigrafía, esculturas, óleos y mucho más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu, por RCR.tv, la radio que se ve. Y estamos de vuelta aquí en este programa que sin lugar a duda ha tenido posiciones encontradas. Y antes quiero citar a una periodista y poeta, Sonia Chocrón. Ella dice lo siguiente: cuando los judíos del mundo conmemoran un día al año, todos los años, para recordar el holocausto nazi, repiten no olvidar. ¿Por qué? Porque a la vuelta de 2 generaciones la tragedia solo sería historia y podría volver a repetirse. Por eso hay que recordar, nunca más. Jorge, ¿qué le dices a la oposición venezolana con respecto a este tema que muchos no lo quieren tocar? Tú me decías en la pausa que hay cosas que es irreparable y que solamente deben retirarse de esto. Sí. ¿Qué le dices tú? Por ejemplo, al presidente encargado, Juan Guaidó, ¿qué le dices? Le digo, bueno, antes de entrar en Guaidó, le digo, y sobre todo a la gente que está reaccionando, que quizás no han pasado a sentenciar algo que no han juzgado lo suficiente. Júzguenlo un poquito más con profundidad. Ese es mi consejo. El hecho es que el filósofo moral más grande que ha existido en la historia, que yo sencillamente me quedo sin palabras cuando veo su ejemplo, su palabra, su ethos, su esencia, humillado, acusado, golpeado, vejado, bueno, todos los horrores que se le puede imponer a un hombre contra el cual se están vengando, porque la ley inclusive lo permite, hay una sentencia. Ese hombre, ya en sus últimos momentos, clavado en un palo, sangrando, casi desnudo, ¿qué es lo que dice? Dice, perdonen los que no saben lo que hacen. Eso tiene que ser ¿cómo que no saben lo que hacen? Si se rieron mientras le daban latigazos y lo partían y lo sangraban. Si se rieron mientras se rifaban su manto. Por Dios, ¿cómo que no saben lo que hacen? Saben perfectamente lo que hacen. No saben lo que hacen. Son parte de un sistema que permitía la perversión humana. Esa pregunta me la hago yo todos los días. ¿No somos nosotros partes de un sistema que permitió la perversión social, económica, política, existencial? Yo creo que sí. Entonces, si esa es la lección, creo que eso es una lección liberadora. Si esa no es la lección y la lección es que ahora me toca a mí y ahora te voy a pisar yo,
creo que el futuro no se dibuja con mucha tinta, de hecho. Entonces, ese es básicamente, esa es mi premisa. Mi premisa es que este país tiene el potencial para perdonar. Eso no significa perdonar a los culpables, para perdonarse a sí mismo y comenzar de nuevo, tener esperanza. Estamos en una depresión social tan atroz. Estamos tan perdidos en nuestros propios laberintos que el nihilismo tiene la última palabra todos los días en este país. Ya no creemos en nada ni en nadie. Y Juan Guaidó básicamente es la última piedra en esta sucesión de decepciones. ¿Por qué hay decepciones? Básicamente porque teníamos esperanza. Teníamos esperanza de que esto no podía continuar. Teníamos esperanza de que Juan Guaidó le iba a poner un final a esto. Se necesitaba coraje, se necesitaba decisión, se necesitaban ciertos elementos que, de nuevo, lamentándolo mucho, no son el legado de la oposición. No es el legado de la oposición que eligió Chávez. Siendo un genio político, Chávez eligió con quién debatirse, con quién pelearse. Y este es el lastre, esta es la última, el último riego que le queda a esta laguna que se seca de perpetuar una locura que sencillamente no funciona. Yelitza, para terminar, el debate moral, ético, ¿cómo hacer? Porque más allá de que haya unas cabezas, queda una estructura. Y sí, hay una Venezuela desangrada. Bueno, es difícil el compromiso que tenemos porque, como tú mismo señalas, queda una estructura que hay que ir desmontando, en la cual tenemos que aprender a preocuparnos por el otro individuo. Porque aquí, cuando todo el mundo gozaba de los beneficios de la renta petrolera con el chavismo, nadie volteaba a ver al afectado. Por ejemplo, las universidades. Las universidades durante el chavismo duraron 4 años y aumento de presupuesto, y como todo el mundo estaba recibiendo beneficios de alguna u otra manera, nadie se preocupaba, o muy pocos se preocupaban. Entonces tenemos que nuevamente tener un compromiso ético, un compromiso con el otro, un individuo, preocuparme por aquel que está sufriendo, por aquel que está débil ante el poderoso. Esa es nuestra responsabilidad, porque vemos que durante mucho tiempo la indiferencia de aquellos que se beneficiaban, siendo no chavista, aquel que recibía para su empresa sus dólares regulados. Entonces, esa indiferencia hay que acabar, hay que mostrar que hay un compromiso con aquel que es diferente de mí, pero que me preocupo por ese. Esa es una de nuestras debilidades. No me importa el otro mientras yo estoy bien. Unas palabras muy reflexivas, y algo que sí quiero puntualizar yo, que ante el socialismo libertad, ante el socialismo dignidad, autoestima, ante el socialismo meritocracia, y ante Maduro y sus criminales justicia. Y mi compromiso hoy es librar una batalla por errores de una generación que me antecede y que respeto, y que hoy los invito a sumarse en una lucha para la construcción de la memoria del conflicto y para librar esta batalla que sin lugar a duda representa un reto para todos los venezolanos, y para que nunca más ideas perversas y criminales vuelvan a pisar suelo venezolano. Fue un placer tenerlos acá conmigo. Gracias por la invitación. Será hasta la próxima. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.